podemos recibir, pero siempre la palabra tiene para nosotros algo más. Por eso vamos a abrir la palabra y voy a comenzar leyendo, vamos a leer poquito, pero en Hechos, capítulo 11, Esteban fue el primer mártir. La iglesia comenzó a ser perseguida. Claro, era revolucionaria. Todo lo que se suponía que era lo que el pueblo tenía que estar sojuzgado, tenía que estar temeroso, de pronto había una revolución y empezaron a seguir a Cristo, empezaron a ser valientes, empezaron a predicar la palabra. Entonces, al statu quo, digamos, no les convenía eso, porque los trataban de revolucionarios y comenzaron a perseguir a la iglesia. Entonces, dice la palabra en Hechos 11, del 19 al 26. Después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Y cuando yo leía esto, pensaba en los refugiados, en los que yo vi cara a cara en Jordania. Algunos de los que visitábamos eran creyentes y tuvieron que salir de su país, perseguidos. Esas chicas que yo les comenté, que las mordían, las lastimaban, por eso la familia tuvo que salir de ese país y fueron a Jordania para tratar después de emigrar a Estados Unidos, a Canadá o a Australia. O sea que la persecución de los cristianos tiene larga data. Dice, allí anunciaron a los creyentes, allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás. La orden aparentemente era esa, que tenían que predicarle únicamente a los judíos. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles las buenas noticias acerca de Jesús el Señor. El poder del Señor estaba con ellos y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Todas esas personas que tenían esos, vieron que tenían muchos ídolos, tenían esos altares familiares en los cuales ponían todos esos símbolos, escucharon que había algo distinto, que había le hablaban de un Jesús que había muerto en la cruz, pero que no solamente había muerto en la cruz, sino que había llevado los pecados de todos ellos. Entonces las personas decían, esa carga que me está torturando, si yo le pido perdón, Jesús ya cargó con eso y ya me siento aliviado. Bueno, eso empezó a pasar con los no judíos. ¿Pero qué pasó? Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. A lo mejor para retarlos, para decirles, escúchame, ¿la instrucción cuál era? A los judíos había que hablarles nada más. Pero, dice, al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, Saulo que después se iba a convertir en Pablo, ¿no es cierto? Le iban a cambiar el nombre. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Ese es el trabajo de la iglesia y ese es el trabajo nuestro. Nosotros tenemos que, cada vez que tenemos la oportunidad, hablar de ese Cristo que ha transformado nuestra vida y podemos decirle a otros que lo que pasó conmigo también puede pasar con vos. Sería maravilloso que de nosotros puedan decir lo que decían de estos cristianos.
¿Cuáles son las características de los cristianos? Bueno, yo voy a decir algunas nada más, no lo vamos a leer. Salmo 84:5, de tener confianza en la fortaleza de Dios, que Él es nuestra fortaleza. Salmo 19:14, la dependencia de Dios en cada acto de nuestra vida. Como decía Lilian cuando nos ministraba, en cada acto de nuestra vida, pedirle el consejo a Dios, porque sabemos que las malas decisiones nos van a acompañar, no solamente a nosotros, sino con los cuales tenemos influencia. Isaías 40:29-31 es la búsqueda del poder sobrenatural de Dios. Y aquí me quiero detener un momentito. ¿Por qué necesitamos de lo sobrenatural de Dios? Porque nuestras capacidades no nos alcanzan. Nuestra formación, nuestra empatía con otros, nuestra forma de ser. Necesitamos que la gracia del Señor se manifieste a través nuestro. Voy a leer solamente un versículo más. Efesios 3, de 16 al 20, dice: pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Eso nos va a ayudar a vivir en una forma sabia y a ser de bendición para los que nos rodean. Y ahora sí, vamos a empezar con uno de los versículos de las bienaventuranzas. Saben que las bienaventuranzas están en Mateo capítulo 5. Yo voy a solamente compartir con ustedes algo que compartí con un grupito que tengo con Betty y otras hermanas de Tandil y de otros pueblos de por ahí cerquita. Y se encuentra en el versículo 7 del capítulo 5 que dice: Dios bendice a los compasivos porque ellos serán tratados con compasión. Gloria, ¿me puedes traer algo de agua? Agua, lo que sea, algo líquido, tengo la boca seca. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. La siguiente es el mismo versículo, pero dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una bienaventuranza, hay muchas, pero ¿cuánto bendice a los que nos rodean si tenemos misericordia? Y vamos a ver un poquito de qué se trata la misericordia. Y la próxima dice que la misericordia significa ser paciente con las peculiaridades de las personas. No todos van a ser como nos gustaría que sean, ¿no es cierto? Y la pregunta en Santiago 3:17 dice: la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y esta es la respuesta a cómo podemos obtener más paciencia para los que nos rodean, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Siempre en el grupo en el cual nos movemos va a haber personas que no nos agrada cómo son, que tiene esa peculiaridad de ponernos de mal humor o de tocarnos justo donde sabe que nos va a doler. Bueno, pero dice que no es nuestra sabiduría, sino que es la sabiduría que proviene del cielo. Nos va a dotar de esa capacidad. Y dice, cuanto más sabio te vuelves, más paciente y misericordioso te conviertes. Nosotros estamos viviendo en una Argentina que está tan polarizada, solamente el Mundial. El Mundial nos puso a todos en la misma vereda, pero normalmente estamos en una vereda opuesta. Y la misma forma en que unos
no sé si la palabra es odiar, pero no entienden a ellos cómo pueden pensar eso. Estos piensan lo mismo de esos. O sea que es exactamente la misma actitud de no entender cómo el otro piensa distinto, si yo tengo la razón. Bueno, dice que cuanto más sabios nos volvemos, somos más pacientes y misericordiosos. La siguiente dice que misericordia significa ayudar a cualquiera que esté a tu alrededor si esa persona está sufriendo. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo sin ser misericordioso. Y el proverbio que está en el capítulo 3, 27, dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Después vamos a ver que es más que eso. Pero Dios no simplemente mira lo que haces, Él está observando tu actitud, el que muestra misericordia con alegría. Y acá me detengo un poquito también, esto es en Romanos 12:8. ¿Por qué? Porque a veces no nos queda otra que ser misericordiosos, pero de la boca para afuera. Pero dice acá que el Señor lo que está mirando es en realidad la actitud de nuestro corazón. Entonces, Señor, no puedo, no me sale, pero Señor, ayúdame, dame de tu gracia. Y el Señor nos oye. En toda la administración de la alabanza quedó claro de que el Señor nos oye. Y si nosotros no podemos, Él puede ayudarnos a que nosotros podamos hacerlo. Y entonces la actitud nuestra es la que nos va a ayudar. El siguiente dice, misericordia significa dar una segunda oportunidad a las personas. Cuando alguien nos lastima, normalmente queremos vengarnos o descartar a esa persona. Pero la Biblia dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y en el Padre Nuestro decimos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Creo que ahora lo han cambiado los católicos, ahora creo que dicen algo distinto. Sí, ahora no son deudas, sino dicen perdónanos nuestros pecados o nuestras ofensas, ¿no? Sí, me parece como que ayornaron la palabra que antes estaba como deuda. Dar la segunda oportunidad. A veces el tema de las oportunidades es que damos una oportunidad y otra vez vuelve a pasar lo mismo, vuelve a pasar lo mismo, vuelve a pasar lo mismo. Y el Señor dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. ¡Wow! 70 veces 7, 490. Es un número, pero en realidad lo que quiere decir es que nosotros tenemos que tener esa actitud perdonadora. A ver. La siguiente dice así. ¿No hay otra? ¿O es esta la próxima? Significa hacer el bien a los que te lastiman. Dice, la misericordia es dar a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Esto está buenísimo. Porque hay personas que dicen, no merece el perdón de Dios. ¿Vieron? ¿Cuántas veces escuchamos, esta persona no merece el perdón de Dios? Bueno, por eso dice, ¿por qué deberíamos hacerlo? Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Me estoy acordando, a ver si ustedes se acuerdan. Había una mamá creyente y su hijo adolescente fue con otros chicos, en la zona sur era al lado de un río, de un riacho por ahí. Y los chicos, otros vinieron, lo mataron y lo tiraron al río. Hará más o menos unos 10, 12 años. Y esa señora dijo, los perdono. Parecía un poco raro,
que perdonaba a los que habían matado, un chico de 17 y 18 años. Pero ella dio el testimonio que ella era creyente y que ella pensaba que en realidad el hijo no iba a volver, porque el hijo había muerto, pero que en realidad ella y los chicos, los que lo habían matado, fueron a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero ella decía, los perdono, porque no podría no perdonarlos. Y yo creo que de parte del Señor, esa mamá, en medio de tanto dolor, había recibido esa consolación de saber que ella no tenía una actitud de odio o un resentimiento contra esos muchachos que habían matado a su hijo. Creo que era por Florencio Varela, por un lugar así, porque... El Riachuelo, bueno, sí, ya te digo, me hace bastante tiempo. Ah, sí, del chico. Mira vos. Bueno, esa mamá era una mamá creyente. Ella era creyente, yo me acuerdo que en el momento la tía es la que hablaba por televisión en los noticieros de ese momento, ¿no? Pero toda la familia era creyente. No me acuerdo si el muchacho era creyente también. Probablemente si él era creyente, la mamá estaba resignada porque sabía que su hijo estaba con el Señor. Pero qué testimonio que pudo dar, decía, yo los perdono. Igual van a estar en la cárcel, etc. Muy bien, entonces acá imagínense, dice el bien a los que te lastiman, no solamente la lastimaron, sino que habían matado a su hijo. El siguiente dice, misericordioso significa ser amable con los que te ofenden. Tienes que estar más interesado en ganar personas para Cristo que en ganar un argumento. Judas 1, 22, 23 dice, tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por sus cuerpos. Voy a explicar un poquito este texto. Cuando estamos con alguien que no es creyente y uno quisiera que la persona acepte a Jesús como su Salvador, no tenemos que atacarlo, porque la persona no acepta. Tenemos que, al contrario, tener la paciencia de esperar, orar por la persona. Ahora, lo que no tenemos que hacer es contaminarnos en el sentido de dejarnos más llevar por la otra persona que por lo que nosotros le queremos decir. Porque a veces pasa que uno en realidad está bien en no entablar una discusión, pero cuando la otra persona influye más sus argumentos y empezamos a contaminarnos en el sentido de apartarnos del propósito con el cual fue. O sea, no tenemos que darle con la Biblia por la cabeza a la persona, pero tenemos que darnos cuenta de que nuestra posición es siempre una posición amorosa, pero no tenemos que decirle que tiene razón cuando no la tiene. Porque si la persona lo que está haciendo está mal, no de malas maneras, pero nosotros tenemos que mantenernos en lo que la palabra de Dios dice y tenemos que ayudarlo a la persona con amor, a decirle, mira, vos pensás de esta manera, está bien, pero yo creo que para que salgas de esta situación, cualquiera que sea, debemos mantenernos firmes en lo que está bien y lo que está mal. No sé si soy clara en lo que digo, porque a veces es como que empezamos a ceder, y de pronto es como que está todo bien, y realmente no está todo bien. Nosotros debemos estar muy seguros de en qué creemos y qué es lo que la palabra de Dios dice en cuanto a cualquier actitud de la vida. Creo que esta es la última, ¿no es cierto? Me parece que sí. Esta es la última. Dice, misericordia significa construir puentes de amor con los que no son populares. Yo creo que algunos textos había usado un mensaje de estos, ¿no? Dice, esto es misericordia premeditada, porque intencionalmente entablamos amistad con personas que no tienen amigos o que no son aceptados en el trabajo o en la sociedad. Cuando los fariseos preguntaron por qué Jesús comía con los recaudadores de impuestos y otras personas no populares, Jesús dijo, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios.
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto tiene mucho que ver con lo anterior, ¿no es cierto? Tenemos que tener esa actitud de buscar a veces a nuestros niños, tenemos que enseñarles eso. Si vos ves a un nene que nadie juega con él, invítalo para jugar con vos. Porque de chiquitos nuestros hijos tienen que saber que ese nene está sufriendo porque está solito, porque es morochito o porque es rubio y los demás son morochitos y el rubio lo tienen así. Bueno, la discriminación está de los dos lados. A veces la discriminación está con esas personas que son exitosas, entonces los demás lo hacen a un lado, o con los otros, con los que tienen alguna minusvalía, y bueno, y nosotros tenemos que, desde muy chiquititos, inculcarle a los niños que somos todos iguales, que cada niño es perfecto en sí mismo, y que si hay un nene o una nena que por algún motivo está sola, que se acerquen y que conversen con ella. Y nosotros como adultos tenemos que hacerlo también. A veces en la iglesia nos pasa, estamos siempre hablando con los mismos y por ahí hay otra persona que está solita y uno no se da cuenta porque es tan poquito el ratito que estamos y, ay, ¿sabes que te quería decir esto, te quería decir lo otro? Bueno, tengamos esa actitud de buscar a los que intencionalmente, que no sea una casualidad, sino que intencionalmente estemos buscando a todas esas personas. Ahora, ¿es fácil ser misericordioso? No. Seguro que no. Seguro que nosotros somos justicieros. Entonces, la misericordia es la amiga de la justicia, pero a veces la justicia marcaría que al que es malo hay que dejarlo. Y bueno, a veces tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos y decir, estoy fallando. Y la esperanza que tenemos con este versículo, que es el 5:7, el primero de todo que vimos, dice que nosotros recibimos misericordia del Señor, por eso vamos a ser misericordiosos. Y después está la otra parte, que si somos misericordiosos, vamos a recibir misericordia. Es un ida y vuelta. Si nosotros somos perdonadores, el Señor nos perdona, bueno, nosotros también tenemos que perdonar. Y buscar al Señor en cada momento, no solamente cuando estamos pasando por alguna crisis, pero hay que buscarlo. Ahora, Guillermo, tenés que rebuscarlo desde acá hasta el 29, con la crisis que pasó, ¿ya está? ¡Ah! ¡No lo dijeron! Casi a última hora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué alegría! Porque yo estaba pensando, ay, llegará, no llegará, porque sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Saben que cuando se operó nuestra hermana Edelma, el problema era ese, que no llegaba, y un día tenía la fecha y no la tuvieron que posponer porque no había llegado la prótesis. Recién después, la segunda vez, sí se concretó. Una alegría bárbara. Bueno, así que hoy te pusieron las canciones para vos. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Bueno, la iglesia va a estar buscando al Señor de aquí al 29. 29 creo que es el viernes, ¿no? ¿O no? No, el 17. El 27 lo operan. Ah, por eso es el viernes. Ah, por eso, el 27. Sí, yo había enfocado que era el viernes la operación. Bueno, esta semana vamos a buscar al Señor específicamente, bueno, por los demás temas también, por el papá de Lili y por todo, pero la respuesta del Señor llega. Vamos a clamar al Señor para que todo sea así y que vos vayas con toda la confianza de que el Señor va a estar con vos. Bueno, vamos a orar ahora y quiero que para mí la administración de la alabanza fue muy profunda, porque yo sentí que cuando Lili hablaba de clamar, no es lo que sale de la boca, sino es lo que el clamor está adentro de nuestro corazón. Y nosotros vamos a decir, Señor, no podemos solitos. Nosotros queremos ser una iglesia que dé testimonio, queremos ser una iglesia fuerte en tus cosas, buscarte cada día, leer la palabra. Pero, Señor, ayúdanos. Por eso la idea es que busquemos
al que está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Padre, qué bueno que es tenerte, Señor. Qué bueno, Señor, que saber que nos completas en Cristo Jesús. Este versículo que acabamos de leer habla de la plenitud, de que el Espíritu Santo, Señor, nos lleva a la plenitud en Cristo Jesús, porque fue Él el que hizo la obra, pero nosotros, si confiamos en que Jesús fue el que cumplió el plan que su Padre, el Dios Creador, había designado para que Él lo cumpla, dando su vida por nosotros. Somos limpios, somos perdonados, Señor, y somos empoderados para enfrentarnos al diario vivir. Tú has escuchado, Señor, nuestro clamor en esta mañana. Y vamos a seguir, Señor, todos estos días rogándote para que fortalezcas la vida de Guillermo, Señor, que su fe no decaiga y que con toda paz en su corazón él pueda aceptar que Cristo lo hizo, Señor, y Cristo murió para darnos esa libertad de saber que nuestros pecados son perdonados y que, Señor, tú estás con Él y con cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. Gracias por tu palabra, porque nos enfrenta. Señor, nos interpela. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos movernos? ¿Cómo debemos pensar? Señor, nos lleva a vernos en ese espejo y decir, Señor, cuánto tengo que agradecerte por haberte conocido. Dejamos esta semana que comienza hoy en tus manos para que toda la iglesia, cada uno de los hermanos, la pueda vivir en plenitud. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.